9:23. Ese es conocido. Ese es conocido. Aquí en esa versión dice: y Jesús replicó: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Bueno, yo quiero cantar un pedacito de una canción. Canten conmigo. Digno de gloria y de alabanza, levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. Eres digno de gloria y de alabanza, levantemos nuestras manos y adoremos al Señor, porque grandes maravillas haces tú. No hay otro como tú, no lo hay, no hay nadie como tú, porque grandes maravillas haces tú. No hay otro como tú, no lo hay, no hay nadie como tú. Dice el coro de esa canción: porque grande es, maravillas haces tú. Y esa es una canción que siempre que la canto, a mí me conmueve el alma. A mí me toca las fibras de lo más profundo de mi corazón, porque yo se la canto directamente al Señor, porque grande es, maravillas haces tú. Pero muchas veces nos ocurre que cantamos muchas cosas, pero no las creemos o no las vivimos. Decimos porque grande es, pero muchos no creen que Dios es grande, aún llevando años en la iglesia. Porque es sorprendente, usted se da cuenta aún con las peticiones, años y las mismas peticiones, sabiendo que tenemos un Dios que todo lo puede, sabiendo que tenemos un Dios que es de todo poder. Yo siempre que hablo con las personas les digo: si el Señor es capaz de tomar una persona que lleva 4 días de muerto, una persona que ya le sacaron todos los órganos incluyendo los ojos, y vuelve y le pone los órganos, ¿qué le va a quedar al Señor grande sacar a tu hijo de las drogas? ¿Qué le va a quedar, Señor grande, sanar tu enfermedad? ¿Qué le va a quedar al Señor grande hacer un milagro en tu vida? Para el Señor eso no le queda grande, porque es que el Señor es todopoderoso. El Señor es todopoderoso. El Señor todo lo puede. A veces también escuchamos que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Pero cuando yo escudriño la palabra del Señor, o cuando yo escucho la palabra del Señor, ese Dios de ayer es un Dios fuerte, es un Dios que es capaz de convertir el agua en vino, un Dios que es capaz de abrir el mar en dos, un Dios que es capaz aún de levantar a los paralíticos, un Dios que es capaz de resucitar muertos. Imagínense, no solamente resucita a los muertos, sino que se resucitó a sí mismo. La hermana de Edith predicaba el martes y yo escuchaba y ella dijo algo que me llamó mucho la atención. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, el diablo dijo: lo vencí, porque ni aun el diablo sabía el propósito. Porque usted cree que si el diablo supiera que crucificándolo era que iba a traer libertad al mundo, él dejaba que lo crucificaran, pues, por así decirlo. No, antes él con más veras, matémoslo, porque se está haciendo piedra de tropiezo. Pero él no sabía que él al morir iba a traer redención para toda la raza humana. Y él estaba: no, lo vencí. Y cuando el mundo estaba aún en oscuridad y en tinieblas, al tercer día el Señor se levantó triunfante de la tumba. Y si el Señor es capaz de resucitarse a sí mismo, porque Él es Dios por sobre todas las cosas, ¿por qué no ¿qué le va a quedar difícil resucitar a alguien? El Señor puede hacer milagros,
pero solamente basta que usted le crea en esta noche. El Señor sana enfermos. Algo de lo que no se habla en las congregaciones es que el Señor también llena con su Santo Espíritu. Hace mucho no se habla de eso. Y pareciera que en nuestras congregaciones, no en la iglesia, porque la iglesia del Señor es santa, en nuestras congregaciones pareciera que se ha perdido esa visión, ese empuje de que las personas reciban el Espíritu Santo. Pues qué pena con los hermanos, pero yo quiero pedirle un favor a los que no han recibido el Espíritu Santo. ¿Usted podría levantar la mano, por favor? Los que no han recibido el Espíritu Santo, sin miedo, levanten la mano. Son los muchachos y algunos adultos no han recibido el Espíritu Santo. En nuestras congregaciones ya no se habla del Espíritu Santo. Ya no se insta a las personas a que reciban el Espíritu Santo, sabiendo que tenemos un Dios que lo da y lo da en abundancia, porque es que el Señor tiene todo poder. Yo recuerdo cuando recibí el Espíritu Santo, yo tenía la edad de 18 años. Yo llevaba 2 semanas de convertido. A mí me mencionaba mucho eso de hablar en nuevas lenguas y el Espíritu Santo, y eso era una experiencia que para mí era algo diferente, porque yo venía de un mundo donde yo nunca había escuchado de eso. Y me decían, no, es que usted tiene que hablar en otras lenguas. Usted ya lo recibió. Instaban a las personas a que lo recibieran. Y resulta que yo, para los que no lo han recibido, un pequeño consejito, porque estamos hablando del poder de Dios. Cuando yo lo recibí, mi esposa sabe que yo soy muy cansón. Y yo molesto y la molesto. Y es que pereza usted tan cansón. Porque yo cuando se me mete algo a la cabeza, yo insisto. A mí me dijeron que había un Espíritu Santo y que el Señor por medio del Espíritu Santo nos daba poder, nos dotaba. Y yo me obsesioné con eso, porque yo he escuchado que muchos quieren recibir el Espíritu Santo, pero ¿cómo? Charlamos en los cultos, están cantando y las dispersos, que hay oración no aparecen. Yo me metí tan de lleno en eso que las Dorcas hacían reunión y Carlos Palacio ahí metido en la reunión de las Dorcas, pero yo estaba recién convertido, yo no sabía que era un espacio exclusivo para las damas. A todo espacio que hubiera, yo allá me aparecía, porque en mi corazón había un anhelo, un deseo de recibir la presencia del Señor. Y yo ese testimonio lo he contado aquí muchas veces. Yo recuerdo, era una casa sencilla, era un espacio, era una casita de estas, aquí hay 3, era un espacio sencillo. Y yo me acuerdo que yo estaba sentado allí donde está la hermana Doralba, allí yo estaba sentado, y un joven muy sencillo, un culto muy sencillo de jóvenes. ¿Sabe qué preguntó él? Los que crean que van a recibir el Espíritu Santo en esta noche, que se pongan en pie. Yo me puse en pie y me caí. Yo a lo que me levanté y me caí. Ni siquiera postrado, caí acostado, hablando en otras lenguas, porque yo le creía al Señor en esa noche. El Señor tiene poder para llenarte con el Espíritu Santo, pero tenemos que hacer más, porque lastimosamente nos falta, y nos falta a todos, no solamente usted, a mí también. Tenemos que meternos más en Dios. Si queremos ver a esos jóvenes en victoria, tenemos que meternos más en Dios. Tenemos que llenarnos más del Espíritu Santo. Que porque es que no ocurren milagros. ¿Cómo van a ocurrir milagros si las personas no están llenas del Espíritu Santo? ¿Sabe por qué en los apóstoles ocurrían milagros? Porque ellos conocían a su Dios. Ellos sabían que el Señor tenía todo poder, porque tenían una relación personal con Él. Cuando yo tengo una relación personal con Él, yo conozco quién es Él y conozco todo lo que Él puede hacer. Pero si yo estoy ahí con un espíritu de estupor, perdido. ¿Sabe qué es espíritu de estupor? Es un espíritu que pone a la persona que está ahí, pero no está ahí. Está ahí, pero es un maniquí vacío, que no es consciente.
Y muchos estamos ahí, vacíos. Se está cantando y está prendida la iglesia y son ahí, con los brazos cruzados mirando al techo, sabiendo que el Señor tiene grandes y ricas bendiciones para nosotros, sabiendo que el Señor en la palabra dice: cosas mayores que esas haréis. Pero es necesario creer y actuar. Yo quiero recibir el Espíritu Santo, pero ¿qué estás haciendo? No basta con que te arrodilles ahí 5 minutos y a charlar todo el culto, porque lastimosamente eso pasa. Toca entregarse de todo corazón y creer. Y recibir el Espíritu Santo ni siquiera es duro, creo yo. El Señor nos dice: vean, hermanos o niños, mis hijos, allá yo tengo un árbol de manzanas. El que quiera coger una manzana, cójala, que es suya. Así se recibe el Espíritu Santo. Vaya y coja la manzana y vas a recibir el Espíritu Santo. Yo creo, porque Él me prometió que me lo va a dar. Pero si yo me quedo, será, es que yo quiero, pero si será, en tu vida no va a pasar nada. Necesitas creerle al Señor. Yo les decía que el Señor todo lo puede. Y yo quiero, ya para terminar, les quiero hablar de un milagro. Ese milagro a mí siempre me impacta mucho, y es el milagro de la mujer del flujo de sangre. Dice en San Lucas 8, 43 al 48: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y ninguno había podido curarla, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿quién es el que te ha tocado? ¿Quién es el que me ha tocado? Dejémoslo así. Resulta que cuando miramos este milagro, lo miramos muy por encima, pero yo quise investigar quizás un poco el trasfondo de este milagro. Dice en Levítico 15, del 19 al 30: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que le tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se ha sentado lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días. Y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere, todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre. Y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos y a sí mismo, y se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cualquiera que fuere libre de su flujo, y cuando fuere libre de su flujo, contará sus 7 días, y después será limpia. El 8º día tomará consigo 2 tórtolas y 2 palominos, y los traerá el sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará uno del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto. Y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. ¿A qué quiero llegar con esto? Imagínense esta mujer. Las mujeres tienen un ciclo del flujo. Tal día me llega, tal día posiblemente se me va. Pero imagínense, esta mujer le llegó a mitad de mes. Imagínense, le llegó a mitad de mes. Entonces, ¿será que se me adelantó? Y empezó. Y ustedes saben, como les leí,
que si ella tenía el flujo tenía que mantener aislada de los demás, porque si no, todo el que la toque será inmundo. Aislada. Bueno, y pasaron 7 días y nada, 10 días, nada, medio mes y ya empezó a ser preocupante. Bueno, ¿qué pasó acá? Un mes. Ya la mujer preocupada, bueno, ya empieza a preguntarse aún a su esposo, ¿qué pasa? Pero él no puede tocarle porque le toca, es inmundo. Esas personas en ese tiempo, ¿sabe qué eran? Eran personas marginadas, en cierta forma deshechas por la sociedad. Esa mujer estuvo con ese flujo 12 años. Imagínense cómo estaría de flaca, sin fuerzas, temblorosa, ojerosa, acabada y marginada, porque no podía estar en sociedad. Después de usted tener su hogar, quizás sus hijos, su familia, tener que marginarse por 12 años y ser repudiada por el pueblo porque tienes un flujo. Algo que tú no querías tener, pero llegó a tu vida. Y resulta que esa mujer oyó de un tal Jesús. Oyó de un Jesús que hacía milagros, que sanaba todas las enfermedades, que liberaba a los enfermos, que liberaba al endemoniado. Ella dijo, no, yo tengo que acercarme a ese Jesús, quizás Él puede tener una solución para mi situación. Esa mujer, al acercarse a Jesús, tomó un riesgo bastante grande, porque ella inmunda se está metiendo en medio de la multitud a tocar a todo el mundo y a volverlos inmundos. Entonces, ay, diría uno, oye, ahí viene la del flujo, quítese, venga mijo, porque nadie quería que ella lo tocara. Y yo me imagino que ella de pronto así delgada y sin fuerzas dijo, yo tengo que llegar a Jesús. Y Jesús me lo imagino allá en el medio y ella intentando meterse entre medio de la multitud. Esa mujer vio ese momento como su última esperanza. Era su última esperanza porque ella había gastado todo lo que tenía. Ella corría el riesgo de ser apedreada porque estaba violando la ley, estaba transgrediendo la ley. Pero dice la palabra del Señor que ella se metió en medio de la multitud sin importar nada. Y que ella dijo, solamente si toco el borde de su manto, yo sé que seré sana de aquel azote. Y pues yo no les voy a contar más porque ustedes saben el resto. Solamente les quiero decir, mis hermanos, que el Señor Jesucristo tiene todo poder. No se limite. Estamos terminando un 2025, quizás para muchos en victoria, pero muy dentro del corazón de muchos sabemos que en derrota, porque no alcanzamos quizás en Dios ese nivel que deberíamos tener. Es que el cristiano debería ser alguien tan especial, tan distinto. La vida del cristiano debería ser una vida diariamente de milagro en milagro, porque así vivían los apóstoles, todos los días de milagro en milagro. Para ellos era fácil ver la mano del Señor extendida con poder. Pero aquí, o yo digo pues por lo menos por mi vida, uy Señor, ¿hace cuánto no tengo testimonio para contar? Hay que creerle al Señor, mis hermanos. El Señor todo lo puede hacer. Hay que confiar en su poder. El Señor todo lo puede hacer. Es que metas en la cabeza que oren por mi hijo. Aquí dice que están las drogas. El Señor puede sacar a su hijo de las drogas. Quizás no has clamado lo suficiente, o quizás no has clamado con la fe que se requiere. Que el Señor libera, obvio, que oran aquí que por liberación. El Señor liberta. ¿Qué pasa? El Señor liberta. Yo he visto paralíticos levantarse porque yo los he visto. Y mis cuñadas me preguntaban, habían como 5 paralíticos. Oraron por uno, oraron por todos. Y se levantó uno solo. Y ¿sabe qué? Y mis cuñadas me preguntaban, ¿y por qué ese sí y los demás no? Porque se le creyó a Dios. Porque la oración para todos era la misma, pero hubo uno que le creyó a Dios. Entonces yo los invito, creámosle a Dios. Yo no sé si de pronto Einer se acuerda, esa convención que subimos, era tanta la gloria de Dios que vea, el Señor no me deja mentir.
Se veía desde las gradas como se paseaba, como una especie de ola de flujo que iba y te arrollaba y pasaba, y era como un viento, y era la presencia de Dios que estaba tan lleno ese lugar de la gloria de Dios, que fue tanta la bendición que el Señor hasta permitió ver interpretación de lenguas en esa noche. Entonces yo los invito, iglesia, creámosle a Dios, creámosle al Señor, hombre, que esa iglesia puede estar en mayor victoria. ¿Qué pasó con la casa? Creámosle al Señor. Muchas veces muchos que no, que el Señor estoy echándole hasta maldición para allá. Creámosle al Señor y verá que el Señor va a hacer grandes cosas aquí en la iglesia del Remanso. Yo les invito a que te pongan en pie. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar por los hermanos que están enfermos, por los hermanos que no han recibido el Espíritu Santo, por los hermanos que quizás tienen un hijo en las drogas. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que haga sanidad, que llene con su presencia, porque el Señor lo puede hacer. Un hermano le dijo una vez a un niño: cuando vayan a orar por las peticiones, Dios va a estar ahí. Y el niño en su inocencia dijo: cuando vayan a orar, entonces le dijo: cuando vayan a orar por las peticiones, pase, y Dios va a estar ahí en ese momento, y Él lo va a llenar con su Santo Espíritu. Entonces dígale: Dios, lléname con tu Santo Espíritu. Empezaron a orar por las peticiones y el niño pasó, porque el niño estaba convencido de que Dios estaba ahí, porque el niño le creyó, un niño como de 7 años, le creyó al hermano. Y apenas el niño abrió la boca, recibió el Espíritu Santo. Lo que nos mata a nosotros es que ya no tenemos la ingenuidad de un niño, y nos es tan duro creer, nos es tan duro, es que somos duros. Dios sí lo va a hacer, pero por allá por dentro, pero será. Y ahí no pasa nada, ya dudó. Yo le digo a mi esposa: no, ya paila, ya dudó, ya, ¿qué será? No, ya perdió. Que queramos al Señor con decisión. Entonces vamos a orar pidiéndole al Señor que haga una obra en la vida de cada uno de los jóvenes de aquí del Remanso, de los que no han sido llenos, que le puedan servir al Señor. Y como les digo, a los que están enfermos. Soberano Dios y Padre Celestial, Rey del cielo, en esta noche nos acercamos a ti y a tu santa y bendita presencia, porque confiamos, porque creemos que tú todo lo puedes hacer. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tú eres santo. Tu palabra dice que tú todo lo puedes, Señor. Y si tú todo lo puedes, Señor Jesús, ¿por qué no puedes sanar a ese hermano que está enfermo? ¿Por qué no puedes levantar a ese hermano que no ha sido capaz de seguir adelante? Cambia y transforma una vida, Señor, en esta noche, porque tú conoces hasta el más íntimo de nuestros pensamientos, conoces hasta lo más profundo de nuestras vidas, Señor. Obra en la vida de un necesitado en esta noche. Por favor, Señor, obra en la iglesia del Remanso, porque la iglesia del Remanso necesita con total emergencia de un toque sobrenatural de tu gloria. Obra, Señor, con poder en la vida de aquellos hermanos que han venido clamando por sus hijos que están en las drogas. Sé tú obrando libertad, Señor. Sé tú obrando en la vida de aquellos jóvenes que no han sido llenos con tu Santo Espíritu, con tu sublime presencia, Señor. Haz una obra, Señor, te lo rogamos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.